Hola, buenas tardes. Hoy estamos con la doctora Dolores Camacho. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor, cuéntenos un poco más acerca de usted y de su trabajo en los estudios rurales. Mm, Muy bien, pues yo soy investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, que se ubica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y tengo más de 30 años en esa dependencia de la universidad y durante toda esa etapa, que es toda la etapa de mi vida profesional, me he dedicado justamente a dar seguimiento, primero comprender, primero entender y luego dar seguimiento a una gran cantidad de procesos rurales, dadas las características del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, la mayor parte de mis trabajos de investigación, de mis proyectos y de mis resultados, obviamente, están relacionados con el campo chiapaneco. De manera específica, lo que yo trabajo ha sido el movimiento campesino y dado que he continuado con este tema, he ido cambiando también mis conceptos dependiendo los procesos que estamos viviendo. Así he trabajado temas, empecé con movimiento campesino, luego movimientos sociales, puesto que estábamos en este momento donde se podía, ya no era tan común o tan salvable hablar de movimiento campesino, sino de tener una mirada más amplia sobre los procesos que estábamos viviendo, sobre todo a raíz del surgimiento del zapatismo en Chiapas. Y después megaproyectos, cuando empezamos a ver cómo surgieron estos temas y cómo las comunidades, tanto indígenas como campesinas del estado, estaban siendo afectados sobre todo por las mineras que empezamos a ubicar en Chiapas y a raíz de eso las resistencias, que es como los últimos temas que he trabajado. Finalmente, en estos momentos estoy concluyendo un proyecto que está relacionado con comprender o analizar qué es lo que está pasando con esta etapa que estamos viviendo en México, donde vienen unas nuevas políticas hacia el campo que de manera, al menos vemos en el papel, en los proyectos que se nos presentan, pareciera que tienen la intención de rescatar este campo que lo vimos prácticamente destruido después de la aplicación de las políticas neoliberales, que afectó sobre todo a nuestro estado, o nuestros estados del sureste, que son estados que tienen una producción más de campesinos, o sea, más donde fueron afectados con la desaparición de los subsidios, ¿no? Entonces, en este proyecto yo lo que quería ver es si realmente la aplicación de estos programas como Sembrando Vida, Producción por el Bienestar, etcétera, estaban modificando y podían rescatar todavía esa vida campesina que estábamos viendo que desaparecía en esos primeros momentos. Y al mismo tiempo que estoy trabajando eso, que luego les contaré las complicaciones que he tenido, pues también desarrollé otra línea de investigación que está relacionada con los estudios propiamente de la frontera. Es decir, estamos acá, Chiapas es colinda con Guatemala, tiene toda una historia ahí de relaciones fronterizas con Guatemala, y ahí yo lo que he encontrado, aparte de seguir esta línea de los estudios fronterizos, es ver qué está pasando con las poblaciones rurales en este momento que estamos también viviendo ahora, que son las caravanas migrantes, que están trayendo una serie de afectaciones, no solo en términos de migración, porque ese no es un tema que yo trabaje propiamente, sino en términos de llegada de población migrante igual de pobre que la que habita Chiapas, ¿no? Y que ha traído una serie de conflictos y de luchas territoriales, sobre todo en esos espacios fronterizos, pero que lo estamos viendo cómo está llegando ya a todo el territorio de Chiapas. Y esa es otra parte que estoy trabajando ahora. Bueno, yo soy originario de Chiapas, ¿no? Yo nací aquí, es un estado rural, es algo que decimos, repetimos, repetimos,
aunque se ha tratado de afirmar lo contrario, dado que los datos del INEGI parecieran demostrar que la población ocupada ya no es mayoritariamente en el medio rural, sino que ya es más urbana, ¿no? Sin embargo, cuando uno recorre todavía el territorio chiapaneco, la vida sigue siendo rural, que es algo que yo he defendido hasta este momento, porque lo rural no solo es cultivar maíz, calabaza, frijol, sino lo rural lo entendemos más bien como una cuestión más cultural, ¿no? La relación de las personas con el campo, con la vida, en poblaciones pequeñas, con el conocimiento en la alimentación, en las formas de alimentación, en los productos que acá se cultivan y que se consumen. Es decir, nosotros crecimos con esa relación directa con lo rural, a pesar de que nosotros no tuviéramos una vida propiamente, o sea, no estamos sembrando calabazas, ni frijol, ni maíz, pero tenemos una vida muy relacionada con la producción campesina en Chiapas. Todos los que somos de este estado, no importa en qué lugar nacimos, en qué ciudad nacimos, ¿no? Eso uno se da cuenta después. O sea, de entrada creo que si nos lo preguntan no lo pensamos. Por lo tanto, mis estudios que los realicé acá en Chiapas, al menos los primeros, cuando uno tiene que elegir qué tesis vas a hacer en la licenciatura, pues ahí es cuando uno toma la decisión de hacia dónde se va a ir. Y en esos tiempos, además, había como una cuestión lógica de que lo que hacíamos como tesis eran analizar o interpretar, aplicar nuestros conocimientos que habíamos adquirido en comprender estos procesos que teníamos cerca. Y dado que esta era la característica de nuestro estado, pues bueno, yo me orillé por lo que estaba pasando en el momento, que estaba leyendo con mis profesores de aquella época, pero esos textos que leíamos en la licenciatura me hicieron ver qué es lo que estaba pasando en el estado y buscar y tratar de explicar con con las realidades, eso que ellos discutían de manera conceptual o de manera analítica y que tenían conocimiento también de estas realidades. En ese sentido, yo elegí para tesis de licenciatura, por ejemplo, ver qué es lo que estaba pasando con los productores de cacahuate en aquella época en una región de donde yo soy originaria, que es el centro de Chiapas, donde yo había sido testigo desde chiquita cómo empezaron a abandonar el cultivo, o a lo mejor no abandonar, sino a sembrar, dejar de sembrar una parte de la tierra y empezar a sembrar otra parte con otro tipo de cultivos. Y en esa región era el cacahuate. Entonces el cacahuate yo estaba viendo cómo estaba sustituyendo, como le llaman en ese momento, la producción de maíz y de frijol, que eran los productos donde este estado era muy fuerte productor. Y en ese momento yo lo veía que era como algo bueno, porque la gente le iba bien, tenía más ingresos, entonces la gente estaba muy entusiasmada, porque además estaba beneficiando de los proyectos que el gobierno tenía, los subsidios, ¿no? Tanto en maquinaria como en semilla que les daba, todos los agroquímicos, que en ese momento era como lo más importante de hacerlos productivos, ¿no? Que era como el objetivo de las políticas. Y existían también los precios de garantía para los granos básicos y además el apoyo para cambiar de producto, ¿no? Es decir, era un momento muy vivo en estas poblaciones productivas, no las indígenas, sino estas más productivas de Chiapas, pero yo veía que estos autores que veíamos en la carrera pues estaban cuestionando y estaban encontrando que eso no era precisamente como lo que deberíamos de buscar, sino que podía ser un problema futuro para la vida campesina. Entonces a mí me interesó ver por qué decían eso, ¿no? Y por eso tomé como tema ver qué estaba pasando con la producción de cacahuate en esta región y ahí encontré estos procesos organizativos en los ejidos, cómo empezaron a surgir las organizaciones campesinas, ya no solo para luchar por la tierra, como era anteriormente, sino ahora en esta región empezaban a organizarse para exigir apoyos a la comercialización y también apoyos o subsidios para producir ese tipo de, como se le llamaban en aquel tiempo, cultivos alternativos, ¿no? Es decir, ya no solo para básicos, sino que también estos cultivos que se le llaman alternativos pudieran ser apoyados por el gobierno.
Entonces, este proceso de conformación de organizaciones y donde la gente empezó a relacionarse con el mercado, porque antes maíz y frijol era venderle a la Conasupo y se acababa el problema, o al coyote cuando era necesario, pero todo este proceso de enfrentarse al mercado pues era nuevo para ellos. Entonces generó una dinámica ahí muy interesante de organización y de relacionarse con las instituciones de gobierno de otra manera, o sea, exigirles que les apoyaran ese proceso, pero también en su relación con el mercado ya directo, ¿no? Recuerdo con Maffer, con Sabritas, en aquella época que empezaban a negociar ya la venta de cacahuate y surge otro tipo de actores como los coyotes que empezaban a acaparar la producción y también esta necesidad de relacionarse directamente con la empresa, ¿no? Como procesos novedosos. Pero bueno, finalmente, este interés que uno tiene o esta cosa que nos hace considerar que la vida campesina siempre será mejor que otro tipo de vida en este tipo de poblaciones donde ya habían tenido acceso a la tierra. Es decir, estoy hablando de poblaciones de ejidos muy importantes, de ejidos que habían sido beneficiados con el reparto agrario, donde los campesinos eran campesinos prósperos con hijos en universidades. Estoy hablando de un tipo de Chiapas, ¿no? Chiapas es muy diverso y yo estoy hablando de esta parte de Chiapas donde había todo este progreso, digamos, de beneficiarios de la tierra que estamos viendo. En ese sentido, yo elegí esa tesis y a partir de ahí de mis resultados que obtuve, donde empecé a coincidir cuál era el problema de que los campesinos se relacionaran de esta manera con el mercado y que dejaran de producir los alimentos y entender que cómo la dependencia en alimentos se convertía en un problema al final, que el cacahuate pues sí, lo podían vender muy bien, obtenían muchos recursos, mucho más que el maíz y el frijol, pero al final tenían que empezar a comprar alimentos, empezar a comprar el maíz con los que seguían siendo campesinos de subsistencia que sembraban maíz y frijol. Y en algún momento les iba muy bien, pero en otro empezaban a sufrir, ¿no? Entonces, trabajar mucho y luego comprar, eso se empezó a convertir como en problemas ahí que me interesaron muchísimo. Yo dije, aquí les sigo, ¿no? Este es mi tema, desde ahí. Ujú, ujú. Bueno, eso que les estaba hablando, me estaba refiriendo a los años finales de los 80, principios de los 90, pero creo que lo que vivimos en estas regiones propiamente rurales, como les llamamos, donde no había las grandes empresas agrícolas, como las podemos ver en el norte o incluso en el centro, sino eran más bien campesinos, las afectaciones aún las vemos, ¿no? Las afectaciones de estos procesos de la mal llamada Revolución Verde, que llegó de una manera diferenciada a estos estados, tuvo repercusiones tan fuertes que yo continué observando y ahora mi sorpresa es que aún en estos momentos se sigue analizando el tema, ¿no? Con otros productos, porque a raíz de esto que les hablaba, que es lo que yo recuerdo, que empezamos a hablar de la introducción del cacahuate en una zona, de la palma camedor en otra zona, la palma africana, no sé, que nunca entendí la diferencia, pues todos los gobiernos de esa época ya, después de cuando se acaba el reparto agrario y se acaba el subsidio al campo tal como lo conocíamos, como yo les comentaba al principio, lo que vinieron es la aplicación de una serie de proyectos que estaban más relacionadas con una idea general de política pública nacional, ¿no? Que en términos concretos era produzcamos en lo que somos competitivos y compremos en lo que nos sale caro, ¿no? Entonces, el mercado empezó ahí a funcionar y a decidir qué se produce, qué se compra y qué se vende. Y esto está relacionado más bien con políticas globales, ¿no? Donde nuestro país está inmerso a través de los acuerdos comerciales y todo lo que ya conocemos. En ese sentido, los proyectos que el gobierno empezó a otorgar a estos campesinos a los que me refiero, pues eran lo que estaba decidido desde arriba. Los campesinos dejaron de opinar, dejaron de decir qué proyecto se podía desarrollar en su territorio y esta pequeña referencia que les hice el cacahuate lo empezamos a ver en muchos otros proyectos. Los más recientes pues han sido esta idea de introducir
árboles frutales, de introducir limón, de introducir aguacate, de introducir eh, eh, bueno, de producir etanol y entonces introducir la producción ay, ahorita se me fue el nombre, de, de, de la materia prima para hacer etanol, como si esa fuera la solución a los problemas. Luego la palma africana, la palma de aceite, que ahorita es lo que estamos viviendo más claramente. Es decir, vino una serie de proyectos que la intención era cambiar, dejar de ser campesinos y hacerlos productores competitivos a nivel global. Las conclusiones a las que podría llegar en ese tema primero es que con esos proyectos hubo una destrucción a la vida campesina, entendiendo no como la defensa de que los campesinos deberían de seguir toda la vida sembrando con las macanas y la semillita y produciendo el maíz y hacer tortillas y comer, sino entendiendo la vida campesina de una manera más amplia y más bien relacionada con la independencia alimentaria, ¿no? Que ni siquiera es personal, sino que puede ser comunitaria, ejidal, no sé, el estado de Chiapas, ¿no? Esta independencia que antes tenía porque producía al menos los alimentos básicos para la población. Los campesinos producían esos alimentos. Ahora somos completamente dependientes, ¿no? Con todo lo que eso implica, o sea, el consumo de maíz, de frijol, la mayor parte de la población, eso que consumimos pues viene de Estados Unidos, como todos lo sabemos. La producción local se ha reducido, no significativamente como se pensó, porque a diferencia de otros estados, en Chiapas aún existe una política de apoyo a los productores de maíz. Lo que pasó es que se hicieron proyectos de selección, ¿no? De exclusión, donde se empezó a apoyar a aquellos productores que podían ser competitivos, aquellos que tenían mayor cantidad de tierra y que tenían algo de riego o de humedad que les hiciera ser más competitivos a nivel estatal o a nivel nacional incluso. Y a eso sí se les mantuvo lo que se empezó a llamar los paquetes tecnológicos, que no es más que la introducción de agroquímicos para la producción, y a los que no podían ser competitivos se les abandonó en los subsidios, ¿no? Pero lo que les decía es lo que pasó después de eso es que con este gobierno de la Cuarta Transformación se pensaba se tuvo al menos la idea, se partió de este diagnóstico del desastre que estábamos viviendo en estos estados mayoritariamente rural y campesinos y se inició como un proceso de transformación donde en vez de apoyar a las grandes agroindustrias que está en el norte, que produce otro tipo de productos, no necesariamente de primera necesidad, sino más hortalizas, y que habían sido los beneficiados con las políticas neoliberales, se pensó que había que disminuir el apoyo a esas empresas y a esas agroindustrias y a las comercializadoras y aportar otra vez a reconstruir la vida campesina, ¿no? Yo cuando leí estos proyectos me pareció que podía ser una opción y que aún en el caso de Chiapas era posible rescatar, obviamente en términos actuales, lo que puede ser la vida campesina, que como les decía, no se trata de ser de subsistencia, sino de tener desarrollo tecnológico, pero de otra manera, ¿no? Que de alguna manera se puede resumir, a pesar de las grandes discusiones que hay en lo que la agroecología propone. Yo seguí estos programas en una región de Chiapas para relacionar mis dos líneas de investigación, que son los estudios fronterizos y los estudios rurales. Yo seguí en la frontera de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, tratando de ver si estos programas realmente iban a dar los resultados que se tenían programados, ¿no? Porque el proyecto, yo insisto, son muy buenos, pero la aplicación es donde encontramos el problema. Entonces, mis primeras conclusiones al respecto son, primero, decir que no pude continuar realizando el trabajo de campo como sí inicié durante varios años, porque estamos viviendo ahora una violencia muy grande y esa es una región donde ya no podemos acceder y donde los últimos reportes que yo tengo es que los programas dejaron de funcionar
porque tampoco pueden llegar los técnicos de bienestar, tampoco pueden llegar el personal de saber y tampoco nosotros, ¿verdad? Entonces, y los propios campesinos están viviendo una situación muy complicada y muchos de ellos han tenido que abandonar su territorio, están refugiados en otras partes del estado. De esa manera me ha sido difícil poder tener datos y resultados que pudiéramos confirmar si los programas funcionaron como se esperaba, porque sucedió esto. En mis primeros recorridos que yo hice, pude hablar con la gente, pude localizar, pude ver los sembradíos, pude ver cómo habían tirado algunos árboles de papaya, que había sido uno de los cultivos que habían introducido con los proyectos que les había dado el gobierno hace algunos años, y estaban empezando a sembrar maíz en esa región, ¿no? Y en otra, frijol. Es decir, sí se estaba empezando a ver una sustitución ahora inversa de estos árboles frutales por granos básicos, porque esas zonas son zonas muy productivas. Pero como les decía, el problema es que ahora ya no podemos tener conclusiones certeras por la situación que estamos viviendo en el Estado, que es otro de los grandes problemas que enfrentamos. Pero desde mi punto de vista, lo que alcancé a ver, eh, lo que me dijo la gente con la que pude entrevistarme, que son gente que conozco desde hace muchos años, que los vi, son gente de organizaciones campesinas, que los vi como en su momento, que eran las organizaciones campesinas, constituían el movimiento político más importante que tiene Chiapas, por lo que les decía, las características del Estado. Esas organizaciones pasaron de ser organizaciones independientes y muy luchadoras y que exigían al gobierno, y que vimos su principal momento de constituirse en actor político justo en el 94-95, cuando el movimiento zapatista surge, donde ellos determinaron muchos de los procesos que continuaron, y ahora los vimos cómo se fueron convirtiendo en simples gestores de proyectos, porque nada más recibían lo que las dependencias del gobierno les daba para aplicar en sus territorios, hasta llegar a este momento donde prácticamente desaparecieron, ¿no? Porque las nuevas políticas de gobierno, de apoyo al campo, estos programas que les mencionaba, pues ya no tienen a las organizaciones campesinas como las gestoras. Ya no se requiere estar en una organización campesina para tener proyectos, sino todo lo contrario. Se trató de, hasta donde entiendo y he leído, y los discursos, se ha tratado de justamente evitar los intermediarios por una serie de corrupción que obviamente vimos que sucedió cuando eran las organizaciones los intermediarios entre las poblaciones y las dependencias de gobierno. Y en nombre de eso, eh, los apoyos ahora, como saben, son directos, ¿no? Ahora son las personas quienes tienen que hacer la gestión, hacerse colectivos en sus ejidos, pero los apoyos son individuales, ya no son programas que llegan y que ahí se distribuyen. Esto me parece que tiene dos resultados. Por un lado, es serio y es preocupante que esto haya ayudado, impulsado a la desaparición de la organización campesina, que fue algo que cuando yo empecé a trabajar estos temas era como el objetivo, ¿no? Siempre se hablaba de que hay que organizar, hay que apoyar a la organización campesina para hacerse fuertes y poder buscar y incluso intervenir en la elaboración de políticas públicas hacia el campo. En ese sentido puede ser negativo su desaparición y puede tener un costo, ¿no? En lo que vamos a ver después. Pero por otro lado, es cierto que era insostenible tener este tipo de organización que se habían convertido en gestoras, porque en ese caso, pues estamos hablando de un clientelismo de otro tipo que se estaba desarrollando. Entonces, realmente no hay conclusiones tal como conclusiones, sino son reflexiones que les puedo ofrecer de la situación actual que estamos enfrentando en este estado, en estos momentos. Ujú. Bueno, yo creo que hay dos formas, ¿no? Como les decía, una es mi vivencia, la que soy testigo, es que cuando uno viene de este tipo de estados
rurales, que uno tiene una relación con lo rural, pues es como más sencillo porque entiende muchas cosas, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar del tema, pues lo entiende muy rápido y eso te lleva. Me parece que la otra es, si entendemos la situación que estamos viviendo ahora, que me parece que quedó muy, muy plasmado con la pandemia, que a mí eso me da muchas ilusiones. La pandemia fue muy importante para reflexionar en un tipo de gente que ya no reflexionaba sobre lo que comemos. Yo siempre digo, no sé si fue un momento, si en un año, 2 años ya lo olvidamos, o yo espero que esto haya sido como que más definitivo y que los jóvenes, sobre todo, que les tocó vivir de una manera muy fuerte esta situación con familiares, abuelos, padres fallecidos, creo que eso nos hizo reflexionar y porque nos quedó muy claro por la forma en que se manejó la pandemia en México, esta información que hubo, creo que nos quedó muy claro qué tan importante es la alimentación para enfrentar todos estos problemas que nos trae este mundo moderno. Es que al menos tienen mucha preocupación ya por lo que comen, ¿no? Y me parece que esa preocupación por lo que se come es una manera de que más estudiantes jóvenes se interesen en lo que se produce, en dónde se produce y cómo se produce, ¿no? Y sobre todo en comprender esto que es tan sencillo para nosotros, pero que tan difícil para la población, especialmente urbana y joven, de que lo que comemos no viene de un paquete, ¿no? No es algo que se produzca todavía en una computadora o que se produzca en una empresa, sino que todo lo que comemos viene de la producción rural y que es gente que lo está produciendo y que es gente que tiene una relación con la tierra y que eso es lo que nos permite vivir a todos, aunque nos llegue empaquetada esa producción. Entonces yo creo que esto de acercarnos al medio rural, que hay tantas formas de acercarnos, hay tantos temas que se pueden trabajar desde lo productivo, desde lo organizativo, desde el mercado, desde el consumo, es decir, cualquiera de estas preocupaciones nos tienen que llevar a los estudios rurales, ¿no? Y además, en el caso de México, igual, a pesar de que la población mayoritariamente ya esté ubicada, la población económicamente activa en el sector secundario y terciario, todavía la población que vive en el campo y que le da ese valor a lo rural, todavía sigue siendo alta, ¿no? Todavía la cuestión cultural, como te decía, aunque vivan en la ciudad más grande del país, aunque vivan en la Ciudad de México, toda esa gente que tiene esa relación o que viene de los estados rurales, es una cuestión que lo tienes, ¿no? Que no lo puedes desaparecer tan fácilmente. Entonces, me parece que la parte más importante de cómo entrar en los temas rurales es reflexionar sobre eso que mencionaba, tener la conciencia de la importancia que tiene y que no va a desaparecer nunca, ¿no? No es una moda, sino que es algo que siempre estará ahí. Es un libro de autor único que siento que ahí concentro como muchas de estas reflexiones de mi vida, claro, es de 2008, ¿no? Entonces, todo lo actual no está ahí, pero ese libro de La lucha sigue es como la historia, digamos, del campo chiapaneco visto a través de los estudios de las organizaciones campesinas que está. Pero de lo más reciente, yo creo que hay dos trabajos, uno que está en un libro, un capítulo del libro donde yo hago un análisis de lo que ha sucedido con las organizaciones campesinas en estos últimos tiempos, ¿no? Cómo se fueron eh, destruyendo en sí mismas y cómo esa destrucción es parte también de el modelo neoliberal y de las políticas que se aplicaron hacia el campo en los últimos años. Ese capítulo está en un libro que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPO, de la Universidad Autónoma de Benito Juárez. Así se llama, Organizaciones Campesinas en Chiapas, una cosa así, ¿no? Eh, Luego les mando, si quieren, el capítulo para tenerlo ahí ustedes. Y el otro es de es un capítulo que hicimos con una colega en Chiapas, que es justamente sobre la pandemia
y que está en la colección esta de la Coordinación de Humanidades, en el libro que coordina Hernán Salas y Anabella Pérez Castro. Ahí también hay un capítulo que me parece importante porque ahí viene otra parte de estas reflexiones que les comentaba, donde nosotros analizamos cómo fue, qué ha sido del campo chiapaneco resumido, esto que les comentaba, qué ha sido con las políticas sobre todo, que se han aplicado en México y en Chiapas, y cómo la pandemia nos agarró en esta situación indefensa, ¿no? Y que en parte son resultado de esas políticas, y cómo la gente lo enfrentó, ¿no? Y donde ahí exponemos todas estas formas bien interesantes y novedosas que la gente rural sobre todo implementó para salir de la situación, y cómo resurgieron nuevas preocupaciones, estos que les comentaba de comer mejor, de dejar de comer ciertos productos, de regresar a la producción local, a la tortilla, al frijol y todas estas reflexiones, ¿no? Me parece que esos dos productos nuevos reflejan estas preocupaciones más actuales.